Vamos a continuar entonces con nuestras clases de español, hablando básicamente pues de la oración, de lo que hemos venido hablando durante estos últimos días. Y hoy vamos a hablar precisamente de las clases que hay de oración según la entonación que nosotros utilicemos. Bueno, entonces, primero que todo, vamos a recordar que todas las oraciones gramaticales tienen un tipo de entonación, ¿sí? Que las va entonces a caracterizar y de esa manera podemos decir que hay una clasificación básicamente según lo que encontramos allí. Una clasificación en donde vamos a tener oraciones enunciativas, oraciones interrogativas, oraciones dubitativas, imperativas, desiderativas y exclamativas. Entonces vamos a ver rápidamente cada una de ellas y cuáles son sus principales características. Bueno, algo que quiero que recordemos es cómo la influencia de nuestras emociones van entonces a, digamos, afectar nuestros movimientos musculares, también van a afectar lo que es nuestro aparato respiratorio, la laringe, y todo esto va entonces a modificar el tono de voz que nosotros utilicemos. En otras palabras, cuando nosotros estamos hablando, si por decir algo nosotros estamos enojados, nuestra forma de expresarnos o nuestra voz, nuestro tono de voz no va a ser igual que cuando estamos contentos, ¿cierto? Entonces, todas estas emociones van a influenciar directamente en ese tono de voz que nosotros utilizamos. Entonces, generalmente, cuando estamos hablando, vamos siempre a acompañar nuestras palabras con esas emociones que estemos sintiendo en ese momento, que pueden ser entonces alegría. Generalmente, cuando tenemos alegría, tendemos a tener un tono de voz que es alto y de pronto tendemos a hablar un poco más rápido. Caso contrario, cuando estamos tristes, generalmente hablamos más lento y manejamos tonos más graves. Cuando tenemos miedo generalmente también hablamos lento y el tono de voz es generalmente bajo. Y cuando tenemos cólera, ¿cierto? Que es básicamente cuando estamos furiosos, siempre o por lo general utilizamos tonos de voz mucho más altos, con inflexiones bruscas, es decir, que tienden a subir a picos elevados, ¿cierto? Generalmente casi que hasta que gritamos, y generalmente también cuando estamos en cólera tendemos a hablar mucho más rápido. Entonces, de esta manera, básicamente es como que nos hagamos una idea de cómo nuestro tono de voz va a ir cambiando dependiendo de cómo nos sintamos nosotros en el momento. Ahora sí, empezando con la clasificación entonces de las oraciones según la entonación, vamos a empezar con la oración enunciativa. Entonces, una oración de tipo enunciativo pues es básicamente aquella que va a expresar una afirmación o una negación. Entonces, allí vemos algunos ejemplos. Entonces decimos, la televisión transmite las noticias a la 1 de la tarde. En este ejemplo estamos entonces viendo una oración de tipo afirmativo. La misma oración pero de tipo negativo sería, la televisión no transmite las noticias a la 1 de la tarde, ¿cierto? Esa palabra no de una vez entonces está haciendo una negación. Lo mismo entonces con las siguientes, la selección Colombia ganó el torneo, de tipo afirmativo, o ya de negación cuando decimos no fue grata la llegada de los parientes. Entonces de esta manera vemos algunos ejemplos de cómo se puede manejar una oración enunciativa. Las interrogativas, pues como su nombre lo indican, es básicamente cuando utilizamos oraciones que nos permiten preguntar algo que en ese momento estemos pues dudando. Entonces vamos a encontrar interrogativas que son de manera directa y otras interrogativas que se hacen de manera indirecta. Entonces, directo es cuando yo simplemente arrojo una pregunta. Si yo les hago un examen, ¿cierto? Generalmente entonces, si son preguntas abiertas, voy a tener una pregunta interrogativa de tipo directo. O si yo les digo, ¿qué estudian? Pues ustedes van a decir español en este momento. Entonces, eso es directo, la pregunta que les estoy haciendo. Pero yo también puedo utilizar una manera más indirecta para, digamos, reconocer o para saber más bien algo de lo cual quiera tener conocimiento. Entonces, si yo estoy en una conversación, ¿cierto? Entonces, yo puedo preguntarles, me gustaría saber qué estudias, sin utilizar, miren que los signos de interrogación, pero básicamente estoy preguntando lo mismo que en la anterior
en la forma interrogativa directa. No estoy utilizando una entonación de duda, sino que simplemente en una conversación fluida puedo estar averiguando sobre lo mismo. Entonces, estas generalmente tienen introducidas dentro de sus oraciones palabras como qué, cuál o quién. Vamos con las oraciones de tipo dubitativas. Entonces, las dubitativas básicamente manifiestan duda, pero también pueden manifestar posibilidad o vacilación por parte de quien está hablando. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Tal vez hoy no haya clase. Entonces, miren que acá es una posibilidad. Ese tal vez me está dando a entender que quizás sí o que quizás no. No es algo certero, sino que siempre va a quedar esa inquietud, esa duda. Entonces, este tipo de oraciones es cuando manejamos oraciones de tipo dubitativo. Las desiderativas. Básicamente las desiderativas lo que buscan es manifestar entonces deseos, ¿cierto? Entonces, un ejemplo claro, me gustaría sacar 10 en español. Entonces, ahí, en este tipo de oración, pues estoy entonces manifestando algo que quiero mucho. Así entonces sería una oración de tipo desiderativo. Vamos a mirar las oraciones según pues nuestra entonación de tipo exclamativo. Estas entonces van a expresar sentimientos del hablante en forma viva, ya sea de disgusto, de alegría, de tristeza, de amor, entre otras emociones. Entonces aquí en el ejemplo, qué bello día. Entonces con signo obviamente de admiración porque básicamente lo estamos diciendo allí, es exclamativa, es algo que genera una emoción dentro de mi oración, entonces generalmente se utilizan los signos de exclamación. La imperativa entonces es cuando nosotros queremos indicar una orden o cuando queremos hacer una solicitud o queremos pedir un consejo. Entonces acá vemos dos tipos de ejemplos, ¿cierto? Yo puedo darles a ustedes una orden como entréguenme en el taller número 1 o en este caso que estamos en el número 4 les podría decir entréguenme ya el taller número 4, dándoles que una orden, ¿cierto? Pero si yo les digo de una forma más como de, dependiendo obviamente del tono de voz que maneje, entonces si yo les digo lleva a la oficina de registro y controla esta carta, por favor. Entonces, si yo estoy pidiendo como ese favor, no les estoy dando una orden, sino que ya les estaría haciendo una solicitud para que realicen la acción que yo pues estoy deseando que hagan. Entonces, también dependiendo mucho de la forma en la que yo maneje mi tono de voz, va a sonar a una orden o a una solicitud, que es más como de carácter de pedir un favor. Para concluir el tema de hoy, quería de pronto traer a colación este tipo de dicho popular en donde dice, lo importante no es lo que se dice, sino la manera como se dice. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente, chicos, a veces nosotros queremos dar una idea o queremos decir algo a nuestros compañeros, a nuestras, de pronto en nuestras casas, queremos decirle algo a nuestras familias, pero a veces no sabemos utilizar muy bien nuestro tono de voz, ¿cierto? Obviamente esto también de pronto puede ir ligado como a la región de la cual venga. Sabemos, por ejemplo, que dependiendo de la región, uno a veces siente como que el tono de voz que manejan las personas puede ser algo brusco. Y eso también pues tiene que ver mucho lo que les estoy diciendo. Muchas veces nosotros malinterpretamos o hacemos sentir mal a las otras personas porque manejamos de pronto un tono de voz que no es el indicado. Y entonces generalmente las personas van a tomar lo que estamos diciendo como si fuera un regaño o como si fuera una orden o como si lo estuviéramos haciendo digamos de una manera como brusca. En cambio, cuando manejamos un tono de voz más suave, más tranquilo, ¿cierto? Entonces, de pronto las personas van a obtener o van a recibir mucho mejor como la información que nosotros estamos dándoles. Básicamente, por ejemplo, lo digo cuando queremos pedir un favor, ¿cierto? A veces nosotros no pedimos el favor, sino que básicamente lo que hacemos es dar una orden. Repítame, no entendí, vuélvalo a dictar, cosas como esas, ¿cierto? Se nos olvida pedir ese hágame el favor. Y con decir hágame el favor ya estamos cambiando como el tono de la oración, estamos cambiando un poco más, suavizando lo que estamos solicitando y por eso es tan importante saber cómo decir las cosas. Nosotros podemos dar una noticia de pronto no muy grata, pero también dependiendo de cómo la estemos entregando, vamos a lograr que la persona que la esté recibiendo, pues digamos, no se le haga tan fuerte.
Y todo gracias a la forma en la que nosotros manejemos nuestro tono de voz y las palabras que utilicemos dentro de nuestras oraciones. Entonces ahí en la imagen vemos una representación de una película que quizás ya se vieron, que se llama Intensamente, ¿cierto? Entonces sabemos que allí hay diferentes personalidades, una es muy alegre, otra es muy triste, otro es muy iracundo, otra es muy creída, otro es muy miedoso, pero a lo que voy con eso, cada personalidad tiene, digamos, una de las que les acabo de mencionar que es más representativa dentro de su forma de ser. Entonces es muy importante que así yo sea muy explosiva, muy mal geniada, porque a veces decimos, es que yo soy muy mal geniado. Sí, puede que sea muy mal geniado, pero entonces hay que moderar ese mal genio para que entonces cuando yo esté hablando, todas las personas no vayan a pensar que es que yo las estoy regañando, sino que debemos saber manejar y modular nuestro tono de voz para que a la hora en que hablemos, las personas no se sientan de pronto atacadas. Entonces, básicamente, niñas, eso era la clase del día de hoy.